Alto a la represión de los normalistas en Chiapas, Puebla, Hidalgo. Diles. Arrestan 94 normalistas de Mactu. Pareciera que el Estado no ha cambiado de actitud. Estudiantes alzan la voz por una inquietud y el Estado silenciando me parece un déjà vu. Pedían presencial el examen de admisión porque no hay internet en el lugar de donde son. Y cuando un gobernador responde a eso con represiones que no tiene conexión, hay que cambiar de servidor. Los arrestaron por la toma de una caseta en protesta que la respuesta no se asoma. Parece broma, pedían lápiz y papel, pero recibieron gas, cárcel y balas de goma. Vándalos, les llaman los que no saben del tremendo olvido en el que viven sus comunidades. Carencias de servicios y oportunidades. No hay Estado de Derecho si no hay derechos iguales. Claro que es difícil de entender desde el privilegio al que nació sin que perder, pero el invisible debe hacerse ver y a veces el Estado solo ilumina al arder. Claro que es difícil de entender desde el privilegio al que nació sin que perder, pero el invisible debe hacerse ver y a veces el Estado solo ilumina al arder. Esta es una lucha legítima por la educación de los hijos de campesinos y de indígenas. Es una lucha de mujeres y hombres por educarse y educar a los más pobres. Como no van a ser un peligro para el Estado si son críticos, valientes y organizados. Si hablan, son ignorados. Si actúan, reprimidos. Si no hay exceso de presión que no acabe en estallido. Y no respaldo cuando a terceros se daña, pero hay cosas más importantes que la propiedad privada, como el Estado que dispara contra sus estudiantes más pobres cuando estos le reclaman. Que se investigue el abuso sexual, que se le dé a los arrestados libertad total, que se atienda lo que piden, la lucha sigue. Mactumatzai, Teteles, los normalistas viven. Claro que es difícil de entender desde el privilegio al que nació sin que perder, pero el invisible debe hacerse ver y a veces el Estado solo ilumina al arder. Claro que es difícil de entender desde el privilegio al que nació sin que perder, pero el invisible debe hacerse ver y a veces el Estado solo ilumina al arder. Eso. Nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Dañera K, por esta noticia rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy haremos un repaso de lo que dejaron las elecciones de este año, no solo en resultados, sino en el ambiente político y social de México. Este 6 de junio se disputó la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como múltiples cargos locales y estatales, lo que dio complejidad al proceso electoral, tanto para su organización como para el reacomodo de las fuerzas políticas. Por principio de cuentas, se evidenció la polarización del sistema político mexicano. De un lado, se congregaron el PRI, el PAN y el PRD para representar al ala conservadora. Por otra parte, se consolidó el bloque de la Cuarta Transformación, liderado por Morena en alianza con PT, El Verde y partidos de recién creación. Un tema alarmante es el de la violencia electoral, que llegó a manifestaciones extremas con ataques armados y asesinatos de candidatas y candidatos, sobre todo a puestos locales, que impactaron a prácticamente todos los partidos políticos. Estos casos reflejan la crisis social que persiste en diversas regiones azotadas por el crimen. En cuanto a la configuración política, la mayoría de Morena junto a sus aliados apuntala a la continuidad del proyecto del presidente López Obrador y lleva a establecer un diálogo para replantear nuestro sistema político en apego a la realidad social que se ha construido. ¿Qué otros asuntos ponen a discusión los resultados electorales? Vamos con ella y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio Guadalupe Correa Cabrera, una de las científicas sociales, me niego a decir politóloga porque tiene más profundidad que eso, que más
admiro en el debate público mexicano y con quien pretendo tener una conversación aquí de buena fe y más allá de lo que suele hacer la ciencia política tradicional, que es ver las estadísticas y esas cosas que las veremos más tarde, a las 11:30 de la noche. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Guadalupe. Es un gusto conversar contigo. Gibran, es un gusto conversar contigo, como ya lo hemos hecho otras veces. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en México. Gracias a ti por venir. Sabemos que estás entre Estados Unidos, México, otros países también. Así que es un gusto estar con tu análisis en la tele pública mexicana y con una visión un poco menos mexicocentrista, por decirlo así, ¿no? Porque estamos en un entorno que a veces no alcanzamos a ver y es bueno tomar un poco de perspectiva. Yo quiero empezar con una provocación. Hay una disputa por la narrativa, eso es normal, eso es política, pero ahora parece que todo el mundo dice, yo gané. Movimiento Ciudadano, que porque son independientes y no se plegaron a los dos grandes bloques. El bloque de la transformación, que porque refrenda su mayoría. Y los otros, que porque lograron poner un dique al crecimiento de Morena. Entonces, yo gané, tú perdiste. No, yo gané, tú perdiste. Y digo, de repente, parece que todos están contentos y que todos ganaron. ¿Qué es esto? ¿Normalidad democrática en México? Es muy interesante tu pregunta y yo creo que son más bien el resultado de expectativas que se cumplieron mejor de lo que pensaron. Se cumplieron mejor de lo que pensaron o por lo menos no quedaron como no pensaron. En realidad, por un lado, y esto es el gobierno, el proyecto de la Cuarta Transformación, Morena, perdió espacios, claro, pero a veces podría haberse pensado que hubieran podido perder más espacios. Y finalmente, en el Congreso, el presidente, que es realmente quien lleva la batuta de lo que pasa en el partido, de lo que pasa en el gobierno federal, va a tener la capacidad de hacer lo que quiere. Entonces, en realidad, pues hay perdedores, siempre va a haber perdedores, siempre va a haber ganadores, hay ganadores y perdedores, pero la opinión pública, que es de lo que estamos hablando, es lo que estás diciendo, ¿no? ¿Por qué están todos contentos? Bueno, al final, el gobierno de la Cuarta Transformación va los siguientes 3 años. ¿Por qué? Porque tienen el control del presupuesto y entonces para esto, pues obviamente necesitan para los programas sociales, para mantener a Andrés Manuel López Obrador, para llegar al 2024, necesitan los programas sociales. Se ganaron gubernaturas, no se tenían, se tienen. Creo que hubo más ganancias de las que probablemente se esperaban, aunque suene esto contradictorio al fracaso de alguna forma, sí, al gran fracaso de la Ciudad de México. Por el otro lado, yo creo que la oposición pensaba que iba a perder más espacios de los que perdió. Y creo que esto, o sea, una campaña tan sucia que ellos ni siquiera se creían, porque realmente no se lo creían. Ya hablando con ellos en privado, ellos pensaban que no les iba a ir, que les iba a ir todavía peor. Yo creo que les fue mejor de lo que pensaron. Al igual que a todos les fue mejor de lo que pensaron. Yo creo que había como una pregunta, ¿no? Y luego, obviamente el Movimiento Ciudadano, pues también o sea, se planteaba que podía tener algunos triunfos y lo tuvieron. Ya es un partido a nivel nacional importante y además ganó una gubernatura importante con una candidatura, con una campaña muy sui generis y podría multiplicarse este tipo de campañas sui generis y con esa marca van a continuar y van a llegar al 2024. Entonces, todos están bien porque todos ganaron los espacios que no esperaban tal vez ganar. Morena estaba muy fragmentada y había también miedo de perder espacios. Yo creo que se perdió menos de lo que podía haberse perdido. Por eso están todos contentos, porque todos ganaron y todos hubo pérdidas, pero en el contexto general todos se sienten bien. Por el lado de la oposición dicen, obviamente, que no necesariamente es cierto, que ya son un contrapeso. Siempre han sido un contrapeso, pero no es un contrapeso electoral, de coalición, de ideas. Eso es lo que no han sido el contrapeso y les fue bien. De alguna manera no quedaron pues en blanco, ¿no? Yo creo que por eso pasó esto. No quedaron en la lona como esperaban, quizá también Morena esperaba disminuir más su votación, como lo dices. Y llama la atención,
estaba pensando en lo que decía sobre Movimiento Ciudadano y el triunfo que tienen en Nuevo León. En Nuevo León, particularmente en Monterrey, vemos algunas ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México. Hay un fenómeno, no sé si de antigobiernismo, pero sí por lo menos de pérdida de potencia del gobierno federal en esas grandes ciudades. Esto nos habla de que la clase media urbana no está tan contenta como estuvo quizá durante muchos años con López Obrador, porque fue su base principal, primero en la Ciudad de México, pero luego a lo largo del país. ¿Tú crees que se está confirmando una hipótesis de lucha de clases que vienen planteando desde antes en la derecha? No, definitivamente no. Hemos vivido un proceso complejo y sí, de alguna forma no ha habido, por ejemplo, este gasto en las bases de apoyo que quiere, de las mayorías pobres, que quiere seguir, que quiere continuar apoyando a López Obrador. Creo que la pandemia dejó a mucha de este segmento pues muy enojado, ¿verdad? No hubo apoyos, muchos comercios tuvieron que cerrar. En realidad, esta clase media urbana sufrió demasiado por la pandemia, por las restricciones sanitarias. Entonces, aquí es una cuestión tal vez más coyuntural, ¿eh? Okay. Y obviamente, quien pudo tener un poco más de apoyo, pues fueron estas clases populares, las personas, los adultos mayores, las madres solteras, algunos jóvenes, que de alguna forma, aunque los jóvenes o sea, es un grupo distinto, ¿no? Pero bueno, primero los pobres como una base social de apoyo, pues estos grupos tuvieron algo tan siquiera en un proceso tan complicado, ¿no? Y entonces hubo un abandono de esta clase media urbana. Creo que esto es lo que sucede, más allá de esta lucha de clases que está planteando la oposición y los medios de comunicación estadounidenses, la prensa internacional. No creo que vaya por aquí, no creo que vaya por ahí, porque esta lucha de clases nunca ha llegado a materializarse, ¿no? Y mucho menos con un discurso tan, ¿cómo te puedo decir?, tan contradictorio de Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, él es un pragmático. No es un hombre que apoye una idea, ¿no?, de clase. Más bien es un pragmático y sabe lo que necesita, sabe cómo hablarle a las clases populares, a su base de apoyo, porque sabe que esto es lo que tenía que hacer, era ganar las elecciones. Entonces, sí, lo perdió, pudo haberlo ganado, pues no creo. La pandemia afectó a estas clases de manera muy fundamental y bueno, claro que toda la mercadotecnia política, todos los medios de comunicación, pues refuerzan la idea de qué me está pasando. Es la pandemia y además un gobierno que no me apoyó, que no me dio estos apoyos, tuve que cerrar mi empresa, me quedé sin trabajo, entonces no quiero esto, ¿no? Porque él está dando estos apoyos, está utilizando los impuestos no para apoyarme a mí me sigue cobrando impuestos. Esto es muy, muy importante. Creo que esto es más lo que explica esta pérdida en estos bastiones urbanos importantes. Muy interesante dos cosas que dices. Una, no es un tipo ideológico y mucho menos es un marxista, ¿no? Ya lo hemos escuchado decir, por ejemplo, que la acumulación originaria en México no se debió a la explotación, sino a la corrupción y algunas otras hipótesis heterodoxas, digamos, vistas desde el marxismo. Pero me llama más la atención lo otro que decías. Mientras él, el día de hoy, en la conferencia matutina, decía que la Ciudad de México está bajo un ataque propagandístico mucho mayor del que tienen otros territorios de la República, nos remites más bien a la base material. Y creo que es cierto. Como dices, la quebradera de negocios fue tremenda durante la pandemia, ¿no? Y los apoyos quizá no se focalizaron pensando en eso, sino más bien en las personas. En segundo lugar, profesionistas que suelen tener ascendencia social muy importante, como los médicos, no fueron tratados en ese estatus de prestigio y privilegio que suelen ser tratados, y eso agravia a la clase media a veces en su conjunto. Pero pensaba en otra base material mientras hablabas, que es que se han visto afectados los funcionarios federales, básicamente, que son buena parte de la clase media de la Ciudad de México, que ha visto mermadas sus percepciones,
incluso de repente la legitimidad de su aguinaldo y otras cosas que son derechos adquiridos y que se sienten atacados. Y finalmente pienso, puede ser también que la economía de la corrupción en el servicio público haya generado también, digamos, las afectaciones a la economía de la corrupción hayan generado también, por su parte, descontento, ¿no? Yo creo que sí, porque yo creo que sí se ha avanzado en este sentido, pero yo creo que la pandemia tal vez tuvo un impacto mayor, aunque todos estos elementos que estás mencionando son muy importantes. El de la corrupción habría que ver cómo se puede medir y es difícil medirlo, pero valdría la pena mantenerlo como una hipótesis muy interesante. Ahora, respecto de lo que decía el presidente, decía, aquí es donde leen The Economist. Yo tampoco creo que The Economist sea muy leído en la Ciudad de México, pero sin duda que por lo menos personalmente le afectó la portada de The Economist. No fue el único. ¿Cómo viste el papel de la prensa internacional? ¿Fue más activa que en otros momentos de la política mexicana en intentar generar una influencia electoral? ¿O qué es lo que estaban haciendo? Los medios internacionales siempre tratan de generar una respuesta de los sectores empresariales, de los sectores que leen The Economist, de los sectores más informados, pero no es la manera en que se utilizan, no es para influir en el votante regular, sino para hacer un punto y para ejercer una presión al gobierno en turno. Es muy importante entender esto. ¿Qué pasa? Que la crítica viene en diferentes medios y viene empaquetada de diferente manera, pero de alguna forma con el mismo mensaje. ¿A quién le estás dando ¿a quién le estás dando este mensaje? Se lo estás dando al gobierno de México, se lo estás dando a Andrés Manuel López Obrador, no a los votantes. Y esto es muy importante considerarlo. ¿Cuál es tu política energética? ¿Cuál es tu política migratoria y tu política de seguridad? Tu política de seguridad tiene que estar muy alineada a la que yo planteo. Tú acabaste con Iniciativa Mérida. No puedes acabar con Iniciativa Mérida. Mira lo que dicen todos los diarios. Mira que se te puede venir la inversión abajo, porque tu elección está bañada de sangre. ¿Cómo vas a reaccionar también en la cuestión migratoria? Vamos a reconocer responsabilidades compartidas y vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú reconviertas tu sector energético para que utilices energías renovables. Nada de reforma eléctrica y tampoco te bases en hidrocarburos, en carbón, en petróleo y en gas. El gas natural es un poco distinto. Pero eso es lo que la prensa internacional estaba dando a entender, poniendo presión de distintas maneras en medios de derecho, en medios empresariales como The Economist, The Guardian y, por ejemplo, otro medio, The Nation. Una cuestión supuestamente radical, progresista, para criticar proyectos con los que la clase empresarial internacional no está contento. El Tren Maya, por ejemplo, que es una de las obras más importantes de Andrés Manuel López Obrador, lo vinculan al indigenismo, se vincula al feminismo. ¿Por qué? Para desestabilizar, para poder siempre controlar. Y esto es lo que han hecho, y no lo hace el gobierno de Estados Unidos. Realmente lo hacen los grandes poderes económicos que están detrás de estos medios de comunicación y que de alguna forma son los poderes fácticos detrás del gobierno de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los dueños del The Economist? Los Rockefeller. ¿Quién da mucho financiamiento al periódico The Guardian? Pues la Fundación Bill y Melinda Gates, la Open Society Foundations. ¿Quién está manipulando de alguna forma? ¿Quién lleva la agenda progresista? Open Society Foundations, Ford Foundation, Carnegie Foundation. Estas fundaciones que están vinculados a los grupos más importantes económicos, no solamente en Estados Unidos, muchos de ellos obviamente por ser la economía supuestamente ahorita, vamos a ver qué es lo que pasa en estos años, la economía más importante del mundo. Esto es lo que está pasando. En la elección le estás diciendo a la clase gobernante, al gobierno federal, hacia dónde quieres que vaya. Y si les va mal, pues ya sabes por dónde presionar. ¿Y estos medios de la izquierda estadounidense, como The Nation, quién los paga? Fíjate que no conozco exactamente bien quién financia The Nation. Son varios empresarios, pero realmente no he
visto, como hemos, por ejemplo, cuando pasó esta cuestión del Economist, sabemos que uno de los grupos que apoyan son la Fundación Rockefeller. También hay que entender que estos medios están vinculados a todos estos grupos empresariales importantes, ¿no? No es un grupo el que está detrás de una revista. En el caso de The Economist es más visible porque es un grupo extraordinariamente importante que está ahorita llevando supuestamente, yéndose de las energías sucias a las energías renovables, y está manejando toda una agenda, y la agenda financiera. A veces es muy difícil también entender quién está en dónde. ¿Por qué? Porque los recursos de estos grandes grupos empresariales están en fondos de inversión donde no se ve quiénes son las cabezas, ¿no? Pero sabemos que también estos grandes millonarios, Jeff Bezos, por ejemplo, que tiene al diario The Washington Post. Y tenemos tenemos a Warren Buffett, a George Soros con su Open Society, todos estos grandes empresarios, Elon Musk con su grupo Tesla. Vamos a ir a un corte y regresamos con este listado. Siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros conversando de buena fe con Guadalupe Correa Cabrera sobre pues las determinantes de la elección en México y el contexto internacional que tenemos, que pocas veces vemos. Vimos a The Economist intentando influir, a The Guardian, The Washington Post, etcétera, y ahorita nos cuenta Guadalupe qué es lo que hay detrás, que son grupos capitalistas escondidos, porque ellos sí se esconden, ¿no? Que hacen organizaciones, que ponen líneas editoriales, que se ponen máscaras con las mejores intenciones del mundo, solo quieren hacer del mundo un lugar mejor, más ecológico, más bonito, menos violento, más apto para las mujeres, menos corrupto también. En realidad están promoviendo la inercia del gran capital. Pensaba ahora que decías de lo energético, la jugada del presidente López Obrador para rehabilitar las hidroeléctricas y desactivar ese argumento ambientalista que tienen. A ver qué les dice después de que la mayor parte de la energía de la CFE se produzca a partir de las hidroeléctricas y no con diésel o combustóleo como se estaba planteando, que es lo que más han atacado, que es desde luego lo que está en el fondo de estos ataques de la prensa internacional y particularmente estadounidense. Pero me llamó la atención algo que decías sobre la izquierda y cómo es utilizada. Me estás diciendo que además de utilizar sus medios tradicionales, oligárquicos, como The Economist, que lleva más de un siglo en eso, utilizan también el activismo de organizaciones para promover los intereses del capital. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo luchar contra la corrupción o por el medio ambiente es, a final de cuentas, luchar por sus negocios? Es muy importante, es una pregunta que desata mucha polémica. Es un tema muy controvertido. ¿Por qué? Porque estas causas son causas legítimas. Porque el tema del indigenismo, el tema del ambientalismo, el tema de los derechos de la mujer, ojo, derechos de la mujer, principalmente mujeres pobres, el tema de los pobres, de los indígenas, del desplazamiento de sus tierras. Esto no es una mentira. Existen estas causas y existe el deterioro del medio ambiente. Sin embargo, creo que estos grandes grupos han encontrado en estas causas una bandera muy importante para que no se vea lo que ellos quieren hacer, para presionar gobiernos. Por ejemplo, en el tema del Tren Maya, en el tema del indigenismo, de los desplazados por la generación de la infraestructura para la creación del Tren Maya. ¿Cómo desestabilizas, cómo paras una obra de este tipo? Diciendo, estás afectando, puedes financiar
algunos grupos. Y esto es muy difícil de decirlo, porque van a llegar a otros grupos, van a llegar grupos de izquierda, van a decir, ¿cómo me estás diciendo que todas nuestras causas están siendo financiadas por alguien más? Pues hay que ver quiénes están ahí, hay que ver qué grupos están ahí, hay que ver qué activistas están ahí, hay que ver de dónde vienen. Es muy interesante. Por ejemplo, en el tema de la migración, y esto es una cuestión que sí conozco bastante bien, porque en el tema de las migraciones masivas, de los albergues, de toda esta tragedia del migrante, de toda esta tragedia del centroamericano, que es una tragedia real, la corrupción, las pandillas, pero es interesante ver cómo la USAID, como ONGs vinculadas a fundaciones como la Open Society Foundations, cómo ellos de alguna forma participan en este camino, en este trayecto donde seguimos viendo migrantes saliendo de sus tierras. Cuéntale a nuestra audiencia, por favor, qué es la USAID. La Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos es parte del Departamento de Estado, que es una agencia para promover el desarrollo del mundo. Por ejemplo, ellos están en los lugares pobres, ellos dan financiamiento, dan apoyos para que los pueblos, para que las comunidades marginadas, vulnerables, pues salgan de la pobreza. Es como un apoyo que da el Departamento de Estado de los Estados Unidos a estas comunidades vulnerables, pobres, para el desarrollo. Es una agencia de los Estados Unidos para el desarrollo que es parte del Departamento de Estado, que en muchas ocasiones se ha utilizado para ejercer un control geoestratégico en la región y para apoyar. Por ejemplo, voy a hablar simplemente de lo que nos compete en el continente americano, ¿no? Cuando tienes presencia en diferentes regiones, tienes control del territorio y de sus recursos. Esto es muy importante, porque así también los gobiernos más importantes que tienen la capacidad de mandar equipos de ayuda, pues el apoyo financiero, saben cuáles son los recursos estratégicos que tienen los países. Pueden generar, también inestabilidad, pueden generar fricciones entre comunidades. Siempre divide y vencerás. Es muy difícil a veces poder entender muy bien y poder identificar muy bien estos intereses, pero sabemos que dónde están los países, los imperios, sabemos lo que hacen y sabemos que no necesariamente siempre están apoyando el desarrollo, sino que han apoyado también golpes de Estado, blandos, duros, se hace inteligencia y se sabe dónde están los recursos estratégicos. Se genera un control geoestratégico a partir de la presencia de agencias como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Y hay además el financiamiento a otras organizaciones que defienden causas justas. El presidente de la República ha hecho particular énfasis en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización cuyo propietario, así quiero decirlo, es Claudio X González, y que se ha utilizado sobre todo para golpear al gobierno del presidente López Obrador y antes para golpear al PRI. Curiosamente, a Ricardo Anaya nunca lo tocaron con el pétalo de una investigación. Está el caso de Artículo 19, que también señaló, pero hay otras, mencionabas el Tren Maya, donde también han sido señalados, pero tú has señalado en otros espacios también al movimiento feminista como parte de estas causas que se movilizan en beneficio de esa agenda geoestratégica que en esta coyuntura electoral ha sido movilizada, no sé si como nunca antes, porque siempre intentan influir en los países en países cercanos como México, pero que sí ha sido movilizada con particular vehemencia, o por lo menos se ha hecho notoria esa movilización. ¿Cómo evaluarías tú esta, no sé si es intervención, tú me dirás qué es, esta movilización de recursos geoestratégicos en la coyuntura electoral? Pues en realidad podríamos hablar de una intervención, porque los recursos no son recursos que vienen de México. O sea, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Claudio X González tiene dinero para influir en el proceso electoral. Pero esto viene de los Estados Unidos. Digo, él fue el que organizó la coalición Va por México, ¿no? Tiene una X gigante ahí.
Exactamente. ¿De dónde viene este dinero? ¿Para qué? Para el golpeteo político, para elegir qué causas se ponen ¿con dónde pones el ojo? Pones el ojo en ciertos, como tú bien dices, estaba diciendo, a Ricardo Anaya curiosamente no lo tocaron ni con el pétalo de una investigación. ¿Qué casos ve, por ejemplo, artículo 19? ¿Qué es lo que está generando? ¿A quién están acusando? ¿Por qué se está haciendo esto? Para generar siempre, como digo, divide y vencerá. El tema de los movimientos feministas, yo respeto. ¿Por qué? Porque como mujer, hemos tenido un camino muy tortuoso al éxito, hemos vivido una sociedad, como se dice ahorita mucho, patriarcal en muchos sentidos, nos hemos tenido que hacer y ha sido muy difícil, por ejemplo, para mí, estar en donde estoy y también por ser mujer. Sí hay violencia de género, no la puedo negar. Sí, las mujeres, por la condición de mujer, hay más violencia política, más con las mujeres pobres. Los derechos de las mujeres son muy importantes. Pero ¿qué estamos viendo? Grupos que con una sola causa, o sea, monotemáticos, por ejemplo, el tema de los feminicidios. ¿Cuántos de estos feminicidios no son producto de la violencia general que ataca a hombres y mujeres por sí mismos? Claro que hay feminicidios, claro que hay violencia de género. Esto no se cuestiona, pero esto justifica ciertos movimientos que parecen a veces también cooptados. ¿Por qué? Porque cuando salimos las mujeres a la calle a exigir nuestros derechos, cuando salen las mujeres de todas las clases sociales a apoyar una causa que es de nosotras las mujeres, esto está muy bien. Pero cuando empiezan estos grupos ya a usar pasamontañas, a causar algún tipo de desmanes, de destrucción, que muchas veces se lo está justificando la oposición, por ejemplo, se le pega a un gobierno. ¿Qué es lo que se hace? Cuando me preguntas, ¿cómo opera la USAID de la mano de las ONGs? Generando esta confrontación, generando también confrontación entre la izquierda y la derecha. Esto es muy importante, porque no solamente se ha hecho aquí, se ha hecho en Hong Kong, se ha hecho en el propio Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Bolivia. Es esta confrontación, y si tú te fijas, dinero de los dos lados, dinero para la izquierda y dinero para la derecha. Las causas progresistas estoy hablando, ¿no? O sea, la izquierda y la derecha ahorita es muy difícil a veces colocar en el espectro ideológico. Dinero para Claudio X González, digamos así, dinero para la agenda de securitización y de combate al narcotráfico, y por otro lado, dinero para ecologistas, en contra del Tren Maya, comunitaristas puede ser, o para defensores de la libertad de expresión en el periodismo, y generar conflictividad contra gobiernos o en la sociedad misma. ¿Y esto para qué le sirve a los intereses del Departamento de Estado? Para los intereses de los jefes del Departamento de Estado, que son los grandes capitalistas, los metacapitalistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen también, por ejemplo, cuando existen, ¿a quién le estás dando tú el poder de las inversiones en el Tren Maya? ¿A qué grupos empresariales? Quizás los grupos a los que no estuvieron bendecidos, por ejemplo, para la participación o que tenían otro tipo de intereses, otro tipo de objetivos, pues que no están tan contentos con esto. La agenda energética es crucial. Y además hay que entender una cuestión, que nos están vendiendo las energías renovables como si esto fuera el futuro y el cambio climático como si fuera lo único que daña el medio ambiente. Cuando sabemos que estos grupos, la Fundación Rockefeller deja supuestamente las energías sucias y se va a las renovables. Lo que realmente estos grupos empresariales quieren es siempre controlar todos los procesos de producción de energía, toda la cadena de suministro de energía. Juegan con los precios. A veces está muy alto el precio del acero, a veces está muy alto el precio del carbón. Y entonces tener el control de todos estos recursos estratégicos es muy importante. Creo que nos falta mucho entender qué significan estas energías renovables y qué significan para países como México, para países en desarrollo. ¿Por qué? Porque estas energías renovables y esta transformación se puede hacer en Inglaterra, que el The Economist es Inglaterra, que se pueden hacer en Inglaterra, en Europa, en Alemania, que Alemania también juega con un doble discurso. Por un lado tienen las energías renovables y por otro lado tienen las energías no renovables a todo lo que va, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer países como México, países como Colombia, países como Argentina,
que no van a poder, porque no pueden, siempre van a estar dependiendo, esta dependencia totalmente, no van a poder desarrollarse porque van a tener que transformar todo su sector energético en base al medio ambiente, la protección del medio ambiente, cuando las energías renovables requieren por sí mismas de energías no renovables. Hay que entender un poquito mejor y hay que cambiar esta simplificación y esta repetición de que las causas buenas y el ambientalismo. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el cambio climático? ¿Y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de reconversión de energías renovables en un país todavía en desarrollo como México? Y tienes mucha razón. California, por ejemplo, ya ha tenido crisis después de su transición energética y tienen que generar nuevas formas de producción. En Alemania van de regreso con algunas generadoras eólicas y tienen una participación mucho mayor a la que tiene México, por ejemplo, de carbón, si no recuerdo mal. Es el caso de la mayoría de los países. México, en realidad, bajo el pretexto de las energías limpias, se abrió de par en par a los grandes capitales a regalarles energía y a permitirles que hicieran fraudes a la ley. Por eso los grandes intereses capitalistas quisieron intervenir en estas elecciones. Vamos a ir a un corte y regresaremos a seguir conversando, a hacer un balance general sobre qué nos dejan estas elecciones en el panorama internacional. Gracias por seguir en esta conversación de buena fe sobre las elecciones y todo lo que hay alrededor. Lo que hay entre usted y la urna cuando va a depositar su voto son las cosas que le dicen los medios de comunicación, las mañaneras del presidente, esta gente queriendo intervenir mediante los medios de las oligarquías. También son los operadores electorales de las estructuras del PRI, del PAN, son un montón de cosas que influyen ahí, que se concentran en el día de las elecciones. Naturalmente que los mayores poderes suelen pesar más en esta intención de inclinarse a un lado u otro la decisión, y es porque tienen proyectos. Y ahora que hablamos del gran capital internacional, ¿cuál es el proyecto para los países que ven subordinados? ¿Hacia dónde quieren llevar a México? ¿Qué quieren hacer con nosotros o para qué hacen eso, además de para seguir ganando dinero? Pues siempre a mantenernos como un muro, como un patio trasero. No me gusta mucho ya utilizar esta palabra, me gustaba mucho utilizarla antes, pero ahora todo el mundo la utiliza, tanto los grupos de izquierda como los grupos de derecha, pero en realidad esta dependencia, yo creo que esta idea de la dependencia del mundo subdesarrollado, que ahora se dice en desarrollo, o las economías medias como México, yo creo que para Estados Unidos, por la frontera que tiene, es muy importante siempre ser un muro. Siempre ser un muro de contención contra la pobreza que ha generado su política imperialista, por ejemplo, en América Central, durante la Guerra Fría, ¿no? Mucho de lo que está sucediendo ahorita con las personas que salen de sus tierras, salen por hambre y salen por violencia, pero también salen en un ejercicio de ingeniería social, que también tiene que ver con el control, probablemente, y esto es una tesis que deberíamos de estudiar más, que hay en esas tierras de donde salen tantas personas, donde se dice que hay refugiados climáticos, ¿no? Y habría que entender mucho mejor cómo el clima está afectando todas estas migraciones. Estoy pensando en que México debe ser un muro también de contención con relación a los pobres que vienen de otros países, ¿no? México tiene que ser una manera de que Estados Unidos también controle recursos estratégicos y
y vías de comunicación de estos recursos a ellos, porque tenemos una cercanía muy importante, también como mercados cautivos. Creo que el tema de los imperios es muy, muy importante porque va más allá de la energía, de la migración, de la seguridad, de los recursos naturales, ¿no? También la mano de obra, por ejemplo, siempre es, por ejemplo, Norteamérica sin mexicanos, ¿no? ¿Por qué los mexicanos no pueden ir a los Estados Unidos libremente como pueden ir los canadienses a Estados Unidos, los estadounidenses a México y a Estados Unidos? ¿Por qué los bienes sí pueden pasar de un lado a otro? Porque es mejor tener mano de obra barata en un país y cautiva y que va a cobrar pequeños salarios. Es mejor poner maquiladoras que pagarles un salario justo para que lleguen a tus países. Así no los ves porque son feos o son mexicanos, son pobres y además de todo se van a mantener pobres. Es todo, ¿no? Es una cadena de suministro, como te digo. No solamente es la energía, no solamente es la seguridad, el militarismo, creo también el belicismo. Es bien interesante ver cómo su economía que tiene un gran centro en el belicismo, en la producción de armas, ya no solamente tiene que ver con el Medio Oriente, con Europa, por ejemplo, Europa del Este, sino también se les vende armas. Toda la cuestión de la securitización, del muro, de la tecnología, todo esto lo están pagando los mexicanos. Con Iniciativa Mérida, de hecho, la mayor parte de Iniciativa Mérida, 8 veces más la pagaron los mexicanos. Ellos dieron muy poquito dinero y nos dijeron qué hacer y nos dieron, por ejemplo, ¿por qué? Porque abrieron de par en par las administraciones anteriores, principalmente la de Felipe Calderón, a la llegada de las agencias estadounidenses, ¿no? Nosotros pagamos con muertos y con recursos y además les compramos armas. Les compró el general Cienfuegos armamento, billones de dólares al Departamento de Estado para poder continuar luchando en esta guerra contra las drogas. Entonces son muchas dimensiones con las cuales se puede apreciar cómo opera el imperialismo, ¿no? Y cómo México es un muro de los Estados Unidos y cómo México es también la mano de obra barata del imperio y también el proveedor de recursos estratégicos. Hay varios analistas que han puesto como ejemplo de un país subordinado voluntariamente a ese imperialismo, el caso de Guatemala. Tú lo has mencionado también. ¿Qué lecciones deberíamos aprender de lo que pasa allá para saber cómo prevenir, si es que lo queremos prevenir? En mi caso sí, ¿no? Que un proyecto de esas características avance en nuestro territorio. Bueno, nosotros tuvimos y hemos tenido varias administraciones que han vendido la patria, de alguna forma, ¿no? Que han sido sumisos en todo, de todo a todo con los estadounidenses. Pienso simplemente en este siglo, ¿no? Las administraciones de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, la reforma energética que se quiso hacer desde el siglo pasado, de que lo empezó Carlos Salinas de Gortari. O sea, este manejo, las élites, cómo las élites, no solamente en Centroamérica, y eso hay que tenerlo muy claro, porque tú dices, ¿cómo prevenirlo? Creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido el primero que efectivamente ha tratado de poner un freno a esta venta de los recursos después de varias administraciones donde se vendió todo el capital del Estado. Por ejemplo, cuando se cambia de modelo económico, modelo de sustitución de importaciones, esta nueva era neoliberal de alguna forma y la globalización, se vende todo y se vende a los grandes capitales. ¿Qué pasa en el caso de economías más pobres, más vulnerables, más pequeñas, más corruptas? Siempre hay se magnifica, ¿no? Se magnifica la posibilidad que tiene Estados Unidos de decirles qué hacer, de decirles qué vender y de jugar con un país o con otro. Sin embargo, es muy importante entender que estamos viviendo una nueva era geopolítica, donde Estados Unidos ya no es el país hegemónico al parecer. Creo que China y que Rusia también tienen muchos intereses en esta región y Estados Unidos se tiene que agarrar de los que quieren participar con él. Entonces aquí, por eso es muy interesante el papel que ha jugado Nayib Bukele en El Salvador y el papel del presidente de Honduras, que no es del agrado de los estadounidenses. Entonces Estados Unidos está también jugando con sus cartas para ver cómo
¿Cómo quita a Juan Orlando Hernández, que estaba relacionado con Donald Trump? ¿Y qué va a hacer con El Salvador si el presidente salvadoreño va a estar con ellos o en contra de ellos? ¿Cómo van a jugar? En realidad, Guatemala ahorita está en una situación muy vulnerable y deciden jugar con Estados Unidos y volver a permitirles posicionar sus, también las ONGs otra vez, de nuevo, ¿no? Una agencia internacional llevada por Naciones Unidas es otro actor muy importante que tenemos que considerar, porque también se juega este internacionalismo, también es apoyado por los grandes capitales y realmente dirigido por los grandes capitales. Biden parece haber dado un manotazo en la mesa cuando dijo que se va a seguir apoyando la política anticorrupción y las organizaciones anticorrupción. Absolutamente. Las organizaciones anticorrupción que tienen que ver con esta agencia, ¿verdad? Yo creo que estaba hablando mucho de cuál es el plan para toda América Latina, que la CICIG, por ejemplo, la CICIG fue un ejemplo de cómo también controlar, cómo poner presión, ¿no? Con este combate a la corrupción se ejerce presión, como con Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. De alguna forma, muchas veces los mexicanos pensamos que solamente nos habla a nosotros, ¿no? La semana pasada, con los comunicados que hace Anticorrupción, no nos está hablando solamente a los mexicanos, está hablando de toda la región y está hablando de cómo, con el combate a la corrupción, con la protección a los derechos humanos, va a seguir Estados Unidos tratando de controlar geoestratégicamente y no permitir que los intereses de China, por ejemplo, que también el tema de Nicaragua es un tema muy importante, porque ahí Estados Unidos no tiene la manera de entrar, ¿no? Entonces sí estamos viviendo una época complicada, porque Estados Unidos tiene también mucho interés de conservar el control sobre el hemisferio, que lo puede estar perdiendo o lo podría estar perdiendo en el futuro. Entonces, ¿cómo le va a hacer México? Pues México, y esto regresando a las elecciones, el presidente es muy fuerte todavía. Va a venir Kamala Harris el día de mañana y va a venir por más que los medios quieran presentar una imagen, pero sí le está dando una señal a Andrés Manuel López Obrador, porque somos dependientes de Estados Unidos económicamente. Y entonces esto es lo que está diciendo: yo voy a ir y aquí están las cartas sobre la mesa, ¿no? Entonces, tú no ganaste, tú perdiste. Y aquí vamos negociando. Los medios le han contado a todo el mundo que López Obrador perdió. ¿Perdió? Fue el gran perdedor de la elección, fue López Obrador. No importa lo que haya pasado, eso es lo que están diciendo. Totalmente. Todos los grandes medios de comunicación, y esta es la percepción que se tiene en el extranjero de lo que está pasando en México. Ahí sí leen The Washington Post, The New York Times, todos estos medios hegemónicos que a nivel internacional dominan el discurso público, ¿no? Y entonces, de alguna forma, viene Kamala Harris, pero es interesante entender que México tiene manera de negociar con los Estados Unidos. Somos muy dependientes, pero es interesante el papel como pragmático Andrés Manuel López Obrador, que de algunos dicen, no, es un populista, es un marxista, pero es un hombre pragmático y es muy interesante lo que está haciendo, hablando con todos. Recuerdo cuando él era jefe de gobierno en el Distrito Federal en ese momento, ¿no? ¿Cómo podía relacionarse con todos los grupos, con empresarios, con la gente, con los diplomáticos? Es muy, muy interesante. Vamos a ver en estos 3 años qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque el presidente no está solo, está un partido que está bastante fragmentado y que aquí puede ser el talón de Aquiles del presidente. Doctora, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gibran. Un placer. Gracias a usted por haber estado aquí con nosotros. Usted y yo nos vamos a ver hasta el próximo lunes. Pero quédese aquí, que todavía falta La Mala Fe con Estefanía Veloz. Este proceso electoral fue más bien un espectáculo de mentiras y engaños, pero de entre todos los sainetes que se montaron, sobresalió el circo de los carnales. Ese que la mala fe y la mediocridad reunieron a varios talentos de la derecha partidista y el periodismo. Por si a usted se le escapó verlo, acá le presentamos un resumen. Dentro de una carpa mediática, el payaso vagabundo y el bufón de la corte, o sea, Broso y Carlos Loret de Mola, nos introdujeron a una ficción, la del México destruido, según ellos, por el autoritarismo del presidente López Obrador. En el escenario, los comediantes desarrollaron su número hablando no del país que hoy existe, sino el que desearían ver, dada su fobia política. Soltaron chistes con actores de fondo que representaban a mexicanos y mexicanas hurgando en los escombros. Es decir, se valieron de la imagen que tienen de la pobreza para ejemplificar el México
que su odio anhela. Luego, con una coreografía bastante coordinada, más poco creíble, medios de comunicación como Latinus, Reforma, El Universal hicieron sus contorsiones de siempre con fake news y sensacionalismo para dar paso al número estelar. ¿Adivina usted cuál es? Exacto, el de los domadores. Con grandes fanfarrias se presentaron en el escenario los carnales Claudio X González y Gustavo de Hoyos, quienes creyeron que el PAN, el PRI y el PRD eran las fieras feroces con las que cautivarían al electorado. Pero causó indiferencia la aparición de una quimera de cartón pintada de colores chillones y con la forma del desprecio por el pueblo. Como acto final salió a la escena la contratación extranjera, la bala periodística, The Economist, convocando en inglés a la sociedad mexicana a votar en contra del proyecto del presidente López Obrador, porque de acuerdo con su perspectiva clasista y colonialista, México está mal al querer retomar la soberanía de sus recursos. Y luego de tanto despliegue de luces, estruendo, confeti, en las gradas del circo de los carnales que todo el tiempo lucieron vacías, se escuchó el silencio abismal de la larga noche que fue la elección de este 2021. Hemos visto muchas cosas pasar en esta elección. La más rara es que todos parecen contentos. La oposición pensó que iba a tener un papel casi testimonial, seguramente, y Morena, que el desgaste de gobierno pesaría más. Y en realidad hemos visto que se consolidan dos grandes fuerzas, que el presidente de la República y su proyecto resisten y que hay amenazas externas que hablan a través de medios de comunicación internacionales y que tienen su eco en los medios nacionales, todos ellos alimentados por un gran empresariado que no quiere perder privilegios.